Regresamos, estimados amigos, con el licenciado Raúl Molina. Habíamos quedado en la pregunta que te dice Raúl: ¿cuál es una política de Estado adecuada para lograr crear condiciones de igualdad y no igualitarismos que destruyan el mito de la mala distribución de la riqueza como causante de la pobreza? Es una pregunta interesante que no ofrece una única respuesta, sino un abanico de soluciones. En primer lugar, las comarcas indígenas, su régimen legal tiene que cambiar. Y este es un tema sumamente delicado y puede ser políticamente conflictivo, pero no se trata de que los no indígenas invadamos las áreas indígenas y nos apropiemos de ellas. Hay un grupo indígena en el sur de Estados Unidos, en Florida, Georgia, y parte de Luisiana, que tiene excelente nivel económico y social, que es el grupo de los seminoles, una tribu relativamente pequeña que, solo para dar un ejemplo, son los dueños de la cadena de hoteles Hard Rock Hotel. Cuando estos señores celebran sus reuniones anuales, llegan en autos de alta gama, lo que demuestra, y ellos han cedido la administración a profesionales, no han puesto a miembros de la tribu, a menos que estén capacitados profesionalmente para administrar estos negocios. Entonces ellos se han limitado a ser accionistas, participan en las juntas directivas, pero el manejo, la gerencia de los negocios lo manejan profesionales. Eso es un ejemplo de lo que pueden hacer los indígenas. No es un tema que se les puede imponer, pero sí se les puede mostrar este tipo de opciones. Hay que titular las áreas rurales donde no hay titulación, porque eso le permite al campesino ir a un banco, pedir un crédito, comprar ganado, sembrar pasto mejorado o hacer un invernadero para cultivar invernadero y de esa forma mejorar su productividad. En el tema de salario mínimo que mencionaste, yo lo que voy a decir es políticamente incorrecto. Pero el salario mínimo alto, como el de Panamá, se constituye en una barrera infranqueable para que una persona pobre y sin preparación académica salga de la pobreza. ¿Por qué? Porque el salario mínimo es el costo de la empresa de contratar a un trabajador. Y si ese salario mínimo es más elevado que la productividad de ese trabajador, recordemos que un trabajador que no tiene educación, no tiene formación profesional ni laboral, no lo voy a contratar. No puedo contratar a una persona bajo un salario de $600 si su capacidad de producción está por debajo de eso. Entonces, hay que pensar formas en que o eliminamos el salario mínimo o establecemos un sistema dual, como ya existe en Alemania, en Suiza y en algunos países europeos que no tienen salario mínimo. Y contrario a lo que podrían pensar algunas personas, algunos sindicatos, esos países no tienen bajos ingresos, todo lo contrario. Son de los países europeos y del mundo con más altos ingresos per cápita. Porque esto permite que la población que no tiene habilidades laborales se capacite y a medida que va mejorando su capacitación, va subiendo su ingreso. Y si esa persona que no tiene la preparación académica ingresa en un trabajo, una empresa A, mejora su capacitación en virtud del trabajo, o sea, se educa en el trabajo, y esa empresa no le ofrece un mejor salario, ya tiene unas habilidades que le permiten ir a otra empresa y obtener un mejor salario. Entonces, ese es un tema que debemos ver. Yo sé que este es un tema que genera cierta urticaria en algunos sectores sindicales, pero yo no estoy inventando el agua caliente. Tú has viajado mucho y has visto que este es un sistema que se aplica en muchos países europeos. De hecho, en Suiza, en Austria, en Suecia, en Luxemburgo, en Alemania, no hay salario mínimo.
Alemania lo aprobó hace aproximadamente 2 años con el gobierno de Merkel. Aprobaron la ley del salario mínimo, pero no lo han puesto en ejecución porque se han dado cuenta que eso les va a traer una serie de problemas económicos. En Oriente, Hong Kong y Singapur son países que tampoco tienen salario mínimo y los desempeños de ellos a niveles de índices macroeconómicos e índices sociales son de los mejores del mundo. Entonces, ese es un abanico de opciones que tenemos nosotros para que en un plazo relativamente corto, en 20, 25 años, Panamá puede ser un país de primer mundo, comparado con Suiza, con Singapur. Y solo te anoto algo. Singapur obtiene la independencia en 1965. En ese momento, la economía de Panamá de hace 40 y tantos, 50 y tantos años, 53 años, a pesar de todos los problemas que teníamos, a pesar de que no había revertido el canal, Panamá tenía una economía más sólida que la de Singapur. 53 años después, Singapur tiene un Producto Interno Bruto con una población muy similar, 4,5 millones de habitantes y un territorio de 600 kilómetros cuadrados solamente, que cabe 3 veces en la provincia de Herrera. Singapur tiene un Producto Interno Bruto que es varias veces más grande que el de Panamá. Entonces, esto es una muestra de que si nosotros hacemos las cosas bien, en una sola generación podemos ser un país desarrollado. Tú tocaste el tema de Singapur, que es muy interesante porque son países bastante similares. Están ubicados, uno tiene el estrecho de Malaca, que es una vía marítima importantísima. Nosotros tenemos el canal, tenemos el mismo clima, tenemos más o menos la misma población. Hay muchas similitudes entre ambos países, pero no tendrá que hacer con el nivel educativo, no tendrá que hacer con la propia población, los valores éticos y de trabajo de la población, de ambas poblaciones. Singapur está hecha una mezcla de malayos, chinos. La mayor parte de la población de Singapur es china, correcto, china, étnicamente china. Sí. Étnicamente china. Entonces, la valoración que le da la sociedad a esa sociedad, a conceptos como el trabajo, el ahorro, etcétera. Mencionaste también algo interesante, la educación. En la medida que educamos a nuestra población, en esa medida se puede acceder a mejores oportunidades y propiciar el desarrollo, brindando igualdad, mayor igualdad social. Pero nosotros insistimos, y vuelvo a insistir en el tema. Yo puedo discrepar con algunas cosas de las que tú dices, pero en términos generales estoy de acuerdo de que lo que tenemos que enfatizar nosotros es la creación de igualdad de oportunidades. El problema es que nuestros gobiernos adoptan políticas para lograr eso, confunden el concepto, vuelvo, insisto, de igualitarismo con igualdades sociales. Entonces la política, vamos al último término, ¿cómo logramos eso? Invirtiendo en la educación y mientras nivelamos a la población, vamos a la política de los subsidios. La política de los subsidios es peligrosa y tiene dos facetas. Hay una que es terrible porque los subsidios deben ser controlados y deben tener un propósito y deben tener una evaluación para lograr ese propósito. Lo que pasa es que nuestros gobiernos crean los subsidios como algo, primero no se establece los subsidios, una manera de evaluar si se están logrando los objetivos del subsidio, el subsidio por qué tiempo se va a dar, y una vez que termina esto se evalúa el resultado del programa de subsidio, a ver si se continuó, se hacen variaciones de alguna u otra forma a ese programa de subsidio. Esos son programas de igualdad, de crear igualdad o igualdad de oportunidades en la sociedad y no crear igualitarismo. Porque los subsidios indeterminados lo que crean es un desincentivo a el esfuerzo individual y a que las poblaciones se eduquen en parte porque están recibiendo un dinero fácil. Así que, ¿te parece a ti que lo que ha existido en Panamá hasta ahora en cuanto a subsidios es apropiado, tiene lógica, o ha sido un programa que desincentiva a educarse y desincentiva
la creación de riqueza? A ver, Breve. tenemos varios subsidios y ninguno es medible, no se ha hecho una medición. Los subsidios deben ser temporales y ya varios de los subsidios aquí en Panamá tienen más de 5 años en vigencia y no se ha hecho medición de gasto versus resultado. El Movimiento Libertad ha propuesto, por ejemplo, que debemos sustituir lo que es la beca universal por un voucher escolar, porque de esa manera le vamos a dar al padre del estudiante la posibilidad de tener opciones, de escoger libremente las opciones que más le convengan. Y no estamos hablando de aumentar el gasto, básicamente sería el mismo gasto que hace el Estado a través de la beca escolar, pero le vamos a dar la posibilidad de que ese voucher le sirva para matricularlo ya sea en una escuela pública o en una escuela privada. Y si la escuela privada cuesta más que el valor del voucher, el padre pagará la diferencia. Eso obligará a las escuelas públicas a brindar un mejor servicio, porque de no brindarlo, los clientes se les van a ir. Entonces, ese es un mecanismo que permite solucionar este tema de la educación, que la educación es importante, pero tampoco podemos pensar que la educación es la única condición para salir de la pobreza. En Argentina hay taxistas con título universitario, al igual que en Cuba. Entonces, son las instituciones, son las estructuras económicas las que permiten salir de la pobreza. Y una vez hemos iniciado ese camino, entonces sí la educación se convierte en algo importante. Hombre, hemos estado escuchando las interesantes opiniones de el licenciado Raúl Molina. Te agradecemos, Raúl, de haber participado con nosotros en este programa Somos Punto y Aparte. Los esperamos en una próxima ocasión y seguiremos conversando sobre estos temas tan interesantes. Hasta luego, amigos.